Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? ¿Están listas para la aventura de la abundancia? Claro que sí. ¿Estuvieron leyendo? ¿Cómo les pareció la plataforma? ¿Cómo les resultó? Es decir, que eso es lo más difícil, o sea, si la teoría la comprendo perfectamente y todo, pero cambiar todos los patrones que tenemos de pensamiento y la forma creo que es lo más difícil. Ahí se reside todo, ¿no? La forma de percibir. Sí, cambiar la perspectiva. Por eso tan importante comprender cómo funciona la ley de desdoblamiento para entender que el observador crea la realidad. Y a partir de lo que observamos, elevamos o bajamos frecuencia en nuestro estar, ¿no? Y cuando elevamos frecuencia, conectamos con frecuencias más elevadas y conectamos con la abundancia. Depende en qué frecuencia vibremos. Sí, sí, así es. ¿Y pudieron hacer las actividades del módulo? No. No. Eso es importante porque es la manera de integrar. Sí, yo recibí alguna, creo que fue de Eva, que ya les mandé algunas observaciones. Eso es lo que más ayuda, porque tienen que poder tener la práctica. Porque hay dos partes. Una es empezar a comprender cómo funciona esta nueva percepción de abundancia, desde lo teórico, desde el conocimiento de que es una ley universal y cómo funciona una ley universal. Y la otra es integrarla, porque si no me queda como muy lento el proceso. A través del conocimiento también podemos acceder, pero cuando realizamos las actividades de integración y trabajamos a nivel neurológico con otros sectores, como puede ser en el ámbito del cerebro que afecta la química de lo emocional, los procesos son mucho más transformadores y más rápidos. Por eso vamos específicamente ir a trabajar los bloqueos que impiden elevar nuestra frecuencia para conectar con la abundancia, porque si no nos llevaría muchísimo tiempo, porque nuestras creencias funcionan a nivel inconsciente y vamos a dormir y a pesar de que podemos antes de dormir practicar la derivación nocturna y va borrando esos programas y creencias, hay programitas y valores y creencias que se fueron formando a través de los años, pero sobre todo de 0 a 7 años, que eso lo vamos a ver hoy. Y ahí se impregna en una frecuencia la frecuencia teta le llaman, la vamos a ver después, donde queda grabado, impregnado de una manera que después es muy difícil de transformar, de 0 a 7. Entonces, las sesiones individuales va a ser para trabajar eso, a nivel particular de cada uno con lo que vayan trayendo, a nivel semi-hipnótico. Y ahora vamos a ver, digamos, en la sesión grupal, vamos a dividir esta transmisión en dos. La primera mitad del encuentro, como los primeros 45 minutos, vamos a hablar de esta nueva percepción de abundancia, desde la perspectiva universal, desde el marco del desdoblamiento del tiempo y desde el marco de cómo funciona una ley universal, una lógica universal. Abundancia en sentido amplio. Y cómo activar ese espacio, o sea, cómo activar ese estado, ¿no? Eso va a ser la primera parte. Y si tienen preguntas, las van escribiendo y después me las transmiten. Bueno, y la segunda parte, vamos a hacer dinámicas, prácticas y ejercicios, así que prepárense en un lugar cómodo para poder relajarse, porque las voy a guiar para que puedan ya directamente integrar herramientas pero muy prácticas, que las pueden hacer y cuanto más entrenen, así como cuando vamos al gimnasio entrenamos los músculos, entrenan esta atención. Vamos a aprender a entrenar la atención para conectar el estado de abundancia. Y cuanto más frecuentemente conecten con ese estado, más frecuentemente van a conectar la frecuencia de la abundancia. Y es más fácil entrar en estado de abundancia, de sincronías, ¿sí? En estado intuitivo, digamos. Vamos a pasar a usar nuestro plano 3, nuestro plano mental, ¿sí? Ahí ya asumo que saben de las distintas frecuencias de desdoblamiento. Vamos a practicar cómo este receptor mental puede entrenar la atención
para poder lo más frecuentemente conectar con el estado mental de abundancia, ¿sí? O sea, para poder entrar en este estado de intuición, de intercambio de información a través de la intuición, a través del intercambio que tengo entre el entorno, a través del agua del cuerpo, partícula onda de información, y conectar con ese estado de percibir la intuición que me va a traer información, que es el lenguaje con el que me voy a conectar con la frecuencia de la abundancia. Y esto ya lo vimos en el curso de tu doble cuántico, ¿no? El lenguaje el que tengo con mi doble cuántico. Y me voy a dar cuenta porque si viene del pasado y tengo una reacción, estoy conectando frecuencia de pasado, instintos de supervivencia, memoria del pasado, ¿no? Por ejemplo, las emociones intensas que vienen de recuerdos del pasado, de creencias del pasado, de juicios sobre si puedo ganar dinero, me lo merezco o no me lo merezco, si soy mujer, si mi familia se tenía que sacrificar y no corresponde que yo me llene de dinero, y todas esas creencias van a venir del pasado. Me voy a dar cuenta porque voy a tener reacciones emocionales y voy a tener emociones negativas. Si viene del futuro, voy a estar conectando con la intuición, con la frecuencia veloz, con la que me habilita a conectar con el estado de abundancia. Y ese lenguaje ustedes ya lo estuvieron practicando, ¿no? Y cómo se percibe, como cuando recibimos las intuiciones, ¿no? Con la sensación de, ¿no? Como la sensación de iluminación, de yo sé que sé, pero no sé bien qué sé, y es repentino, y es original, es creativo, es nuevo. Esas son las respuestas que me van a dar a nivel de mi plano físico o emocional, mi plano 2, ¿se acuerdan? El plano 2, el plano de las emociones, de energía en movimiento, que va a ser mi brújula para darme cuenta cuando estoy conectando con la frecuencia de abundancia. Porque lo voy a sentir como una sensación más de expansión, de alegría repentina. Sorpresa. ¿Sí? Es como, ¡ah! Nunca se me hubiera ocurrido. Entonces, esta sensación de estar en conexión con el todo va a ser mi respuesta en mi corporal, ¿no? A esta conexión con la frecuencia más veloz o el estado de abundancia. Bueno, así que vamos a ver, ¿qué es abundancia? Ya lo deben haber visto en la plataforma, así que vamos a pasar rápido por esto. Pero, a ver, desde un sentido muy amplio, estamos hablando de un estado de ser. Nuestra naturaleza es abundante. Somos abundantes por naturaleza. Lo que pasa es que no conectamos ese estado muy frecuentemente. Porque estamos entrenados justamente para, como decíamos en la perspectiva universal del desdoblamiento, para observar los errores de la imperfección en la existencia, ¿no? Entonces, esto es un entrenamiento y esto es un buen momento, ya lo sabemos, por estar llegando a un fin de ciclo, ¿no? Para poder conectar con frecuencias más veloces y justamente con la de abundancia. Entonces, está todo dado para que esto lo hagamos más frecuentemente. Entonces, abundancia es un estado mental de conciencia de unidad y justamente es contrario a la conciencia de separación, que es lo que vinimos a vivir en la existencia concreta, ¿no? De diferenciar, de distinguir, de observar lo que está separado, de conceptualizar, de estructurar. Entonces, acá justamente vamos a estar permanentemente teniendo las dos conciencias, la de la vida cotidiana, donde vemos todo por separado y nos sentimos separados cuando gestionamos con el entorno, pero habilitar cada vez con más frecuencia nuestro estado de conexión con la unidad. Entonces, vamos a poder entrenar cómo entrar en ese estado lo más posible. Cómo ponernos en armonía con la inteligencia que lo abarca todo, ¿sí? Que es contrario a la percepción de separación. Entonces, es mejor hablar de ser abundantes que tener en abundancia o hacer en abundancia, porque esto es más un ser que un hacer. Cuando yo estoy en un estado de fluir creativo o estoy en conexión con el todo, yo me convierto en un observador que permanentemente se está transformando, ¿sí? ¿Qué transformo? Mi perspectiva, mi percepción. O sea, veo pasar, ¿sí? Pero no soy eso que veo pasar. Veo el transcurrir. Estoy contemplando, ¿no? Entonces estoy, por ejemplo, y uno de los ejercicios que vamos a hacer es contemplar mis pensamientos, contemplar lo que está aconteciendo, poderme colocar en una posición de observador de ese fenómeno,
¿no? De que es nuestro plano mental observando en la vida cotidiana cómo sobrevivir. Que esto ya lo habíamos visto, ¿no? Estamos programados en un plano mental, plano 3, a sobrevivir. Entonces nuestra atención, lamentablemente, desde lo más inconsciente, que es la mayoría de la realidad, la mayor parte de la información se procesa desde el inconsciente, desde esos programas, está configurada para permanentemente poner la atención en todo aquello que me ayuda a sobrevivir. Entonces lo que vamos a entrenar justamente es la excepción a eso, es sacar nuestra percepción de su tendencia natural, ¿no?, a la excepción, que es conectarnos con ese todo, en momentos como estados meditativos, que ya no vamos a necesitar ponernos 1 hora por día, media hora por día a meditar. No, es simplemente como vimos cuando estábamos viendo tu doble cuántico, es ¡tuc! En un momento me doy cuenta y me convierto en un observador de eso que está aconteciendo, ya ahí estoy conectando con un estado de frecuencia más elevada. Ahí ya estoy meditando de alguna manera, porque en definitiva, ¿qué es eso? ¿Qué es este tomar conciencia? Es el espacio, ¿no?, que mi observador pone entre el observador y lo observado. Ese espacio es esa toma de conciencia. Y lo podemos hacer con ejercicios muy simples, que ya los conocen muchos. Cuando hacemos la derivación diurna, por ejemplo, o la nocturna, es eso que observo, ese error, esa emoción, por ejemplo, esa creencia, ese juicio de valor. ¿Se acuerdan que practicamos esto de permanentemente observar mis juicios de valor? Eso es una meditación, eso es tomar conciencia, eso es elevar mi frecuencia, convertirme en un observador. Por eso ayuda tanto la teoría del observador de la física cuántica en todo esto, ¿no? Combinarlo con lo de la abundancia. Porque el observador crea la realidad e incide en lo observado. Y nosotros vamos a ser co-creadores de la realidad. Esto es estar en estado de abundancia. La abundancia sería esto, co-crear la realidad con el universo. Entonces, es una experiencia en donde nuestras necesidades se satisfacen con facilidad y los deseos se cumplen espontáneamente. Es una forma de hacer las cosas determinada, estando en un fluir permanente transformación, y es siempre estar donde tengo que estar, porque donde estoy agradezco, bendigo, estoy totalmente en el presente. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la frecuencia del pasado, del presente y del futuro? Estar en la del presente 0,01 de toda la realidad, ¿no? Equilibrando pasado y futuro, pasado como 3.3, futuro como 6.6, teoría de Garnier. Entonces, en el presente estoy permanentemente equilibrando pasado y futuro, conectándome con el eje del ser, y en este estado es el mejor estado para conectar, ¿sí?, con la frecuencia de la abundancia. Entonces, lo que es importante es que yo pueda sumergirme en la experiencia presente, desde lavar los platos, sentir el agua caliente en mis manos cuando lo estoy haciendo, y ese es el mejor lugar donde estar. Por eso lo mejor es hacer cosas que nos gustan, que nos apasionan, porque esta va a ser la mejor manera de vivir cada vez más conectados con la abundancia. Entonces, ¿cómo conocerme a mí mismo en otro espacio-tiempo, ¿no? En mi parte más profunda, en mi conexión con el ser. Dándome cuenta y registrándome a través de plano 2, ¿se acuerdan? La brújula, el plano de las emociones, de la energía en movimiento. Cuando estoy vibrando con alegría, con bienestar, ¿sí?, con amor, entonces esa va a ser mi referencia para darme cuenta que estoy en un estado mental en donde puedo empezar a conectar con ese fluir de la abundancia, de las sincronicidades, de que me aparezcan respuestas espontáneas a cosas que me pregunté. Acuérdense, muy importante, ejercitar esto de qué preguntas me hago y qué respuestas recibo. Si las preguntas son más abstractas y más apuntando a nuestros potenciales y más apuntando a nuestro propósito, entonces las respuestas van a venir de frecuencias más altas. Entonces es muy importante darnos cuenta qué preguntas nos hacemos. Por ejemplo, ¿cómo puedo ser tan estúpida al equivocarme y no me conecta con frecuencias más veloces, ¿sí?
por ejemplo, yo digo cómo conseguir comida y bueno, estoy poniendo mi plano mental, de nuevo, en plano concreto, frecuencias bajas. Ahora, si yo me pregunto cómo puedo hacer para conectarme con el estado mental de abundancia, estoy haciendo una pregunta que me va a traer otro tipo de respuestas, ¿no? Por ejemplo, encontrarme con una persona que me invite a hacer un taller o leer un libro o de repente ponerme a observar la naturaleza, conectarme con situaciones en donde me dé esta sensación de conexión con el todo, con personas que tienen frecuencias más elevadas, a disponibilidad, ¿sí? Cambiar mis relaciones. Entonces, esas van a ser las respuestas si yo me hago ese tipo de preguntas. Entonces, vamos a ver ahora. Si yo estoy hablando de que podemos co-crear con el universo, la pregunta obligada sería, ¿cómo manifestar esa co-creación en plano concreto? Si ya vimos que desde un punto de origen, punto cero, vacío, nada, se genera energía infinita, lo vimos con el curso de doble cuántico, y de esa energía infinita tenemos energía e información que se va organizando desde las partículas ondas de información a átomos, moléculas, a plano de pensamientos, plano 3, plano de valores, plano 4, a plano de pensamientos, plano 3, a emociones, que ya tenemos una repercusión química de todo lo que estamos pensando, ¿no? Me preocupo por algo, enseguida, o pienso en algo temeroso y enseguida siento la química del miedo. Y después tengo una repercusión en mi plano lento, plano concreto, que es lo que estuvimos viendo hasta ahora y que la realidad, desde el plano abstracto hasta plano concreto, se construye a través de observadores que le van bajando la velocidad, que van ralentizando esas partículas ondas de información hasta que son perceptibles por mi cerebro electromagnético, que lo percibe como impulsos, y ya podemos percibir con los sentidos la materialidad. Entonces, todo primero existe en un plano abstracto, no material, de energía e información. Y luego nosotros, como cocineros de realidades, a través de nuestra percepción, vamos haciendo distintas recetas o platos de cocina, ¿sí? Depende de cómo percibamos o cómo interpretemos la realidad. Y lo que es muy importante es entender que lo hacemos a nivel consciente y a nivel inconsciente. La parte consciente la podemos entrenar nosotras, muy fácil, vamos a hacer unos lindos ejercicios. Pero ¿qué pasa con la mayoría de la realidad que se crea a nivel inconsciente? Por eso está bien entender cómo funcionamos en distintos espacios-tiempo con la ley de desdoblamiento, más allá del subconsciente. Porque ahora lo que vamos a ver es cómo la creamos a nivel consciente y después vamos a trabajar en la individual con la del subconsciente, o sea, con la que tenemos accesible a través de las intuiciones, a través de la energía, de la vibracional, ¿sí? Pero es subconsciente, o sea, tenemos como que percibirlo como esto de yo sé que sé, pero no sé bien qué sé, claro, porque no es racional. Hasta ahí accedemos. Entonces, entender racionalmente o lógicamente cómo funciona la lógica de la abundancia nos va a servir para que esos conocimientos nos ayuden a manejar ese inconsciente, que es tan violentamente creativo, ¿no? Y manifestante. Después vamos a nosotros a hacer ejercicios y prácticas para poder, en planos accesibles a nuestra conciencia, subconsciente, y planos conscientes, entrenar para que a partir de nuestras palabras, nuestros pensamientos y cómo manejamos las emociones, las creencias, los juicios de valor, podamos justamente transformar este observador que manifiesta realidad en plano concreto, ¿sí? Que somos nosotros. Y vamos a poder realizar otros platos de cocina que no me indigesten, ¿sí? Como cocineros de realidad, porque somos transformadores de esa energía e información. Nosotros transformamos a través de nuestros pensamientos que reciben esas formas y patrones de energía e información y los reordena en una realidad palpable por los sentidos, por ejemplo, a través de la intención y la palabra, ¿sí? La palabra creadora, lo primero fue el verbo. Entonces, esa vibración de la palabra va creando realidad. ¿Se acuerdan que habíamos visto también el experimento de Imoto, de este japonés, ¿sí? Que le ponía
en el experimento tomaba agua pura, la ponía en botellas y luego ponía una etiqueta con una palabra, por ejemplo, abundancia, amor, miedo, enojo, lo ponía debajo, o lo ponía en la etiqueta en cada una de las botellas de agua. Luego la lleva a una determinada temperatura de congelamiento y de esas partículas se van formando moléculas y cristales que luego van tomando un determinado patrón simétrico o asimétrico de acuerdo a la palabra que le puso a cada botella y de acuerdo a la intención. Entonces, si la intención y la palabra afectan nuestras moléculas de agua y la mayor parte de nuestro cuerpo es agua, imagínense cómo nuestros pensamientos, nuestras intenciones afectan nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo emocional, ¿sí? O nuestro cuerpo mental. Y también teníamos esto que ya había salido en una revista, Chicas a las de España, le cuento, en el Clarín, que es un diario masivo, de difusión masiva en Argentina, como cada una de estas lágrimas forma patrones distintos, se cristaliza distinto, a partir de si es una lágrima de dolor, de, no sé, de que estoy pelando la cebolla, o porque estoy llorando de alegría, ¿sí? Imagínense cuánto afecta la manera de percibir a nuestro estado. Entonces, ¿cómo manifestar abundancia? Importantísimo. Empezar a tratar de hacer lo más posible, ¿no? Todo lo que les entusiasma en la vida. Todo lo que les da alegría, en lo que vibran, en lo que les apasiona, en donde están haciendo el potencial. Y fíjense que cada vez que ustedes sigan su pasión, su entusiasmo y estén alineados con el propósito, con el origen, con plano cero, con punto cero, ¿sí? Con el origen, en este estado no van a poder experimentar nada negativo, porque la percepción de lo que observan va a ser, está viniendo para algo, para que yo observe algo. No lo van a ver como algo que les boicotea su plan o su proyecto, ¿no? Porque yo quería comprarme una casa y de repente vino alguien y me la sacó, entonces esto salió mal, esto no es abundancia. A ver, justamente si yo estoy en estado de alegría, en estado de un fluir de abundancia, lo voy a ver como perfecto. Está pasando para algo, pero yo no lo sé, porque todavía no me llegó la información de un punto más universal que tarda muchísimo tiempo para que nuestro receptor plano 3 mental lo ordene, lo pueda comprender, porque procesamos 1.000.000 de veces más lento que nuestro plano 4, imagínense, que nuestro doble. Entonces, tenemos en ese momento, si una percepción negativa, es indicador de que no estoy fluyendo en abundancia, ¿no? Entonces, este tipo de actividades les va a generar una frecuencia más alta, ¿sí? Y va a conectar con la energía necesaria para hacer lo que yo necesito manifestar. Entonces, ¿se acuerdan cuando vimos en un punto de vacío, la energía viene a mí? Entonces, yo estoy conectada con ese punto de vacío. En ese estado van a venir milagros, sincronías, lo que yo voy a llamar, uy, mirá qué casualidad, ¿sí? Miren, por ejemplo, les voy a contar un ejemplo, ¿no? Porque para que vean cómo sería en el plano concreto un atajo, ¿no? Algo que se manifiesta, que lo pueden ver o no ver, de acuerdo de cómo lo perciban ustedes, lo pueden ver o no ver como una respuesta, ¿no? de abundancia. Yo estaba trabajando para una clienta, ¿no? Saben que soy abogada también, y utilizo mucho todos estos cambios de percepción y conectarme con el origen para solucionar conflictos, ¿no? Nunca llego a litigar, en general. Entonces, había un cliente que no le pagaba el alquiler a una inquilina, a un propietario. Entonces este propietario me pide que le mande una carta documento y lo intime. ¿Y yo qué hice? No. Logré de alguna manera con las derivaciones, ¿sí? Y bueno, también con cierta perseverancia, que pague parte de la deuda, ¿no? Justamente manteniendo un buen vínculo, una buena relación. Pero quedaba otra parte sin pagar, que ir a la justicia iba a ser más el costo que lo que podía obtener mi clienta. Entonces, ¿qué hice? Derivando esto, se me viene como idea o posibilidad, como esta persona era maestro mayor de obra, la posibilidad de que trabaje y que
con su trabajo, ¿no? Nos devuelva con su mano de obra, nos devuelva esa deuda que tenía con la clienta. Y de hecho lo hicimos, entonces preparé un contrato de locación de obra y esta persona decía, por favor, yo te puedo pagar con mi trabajo, pero no tengo un centavo, se me enfermó mi hijo de cáncer y para nosotros ir a torturar a una persona que se le acaba de enfermar un hijo de cáncer nos parecía terrible. Entonces no me parecía muy abundante eso, ir a buscar el dinero por ese lado. De otra manera, miren lo que pasó. Yo tengo un techo que está roto y tiene problemas de cumbrera y me habían pasado un presupuesto de $2.000 para arreglarlo. Lo digo en dólares para que desde España puedan traducir la cifra. ¿Qué pasa? Cuando una persona que a mí me debía pagar honorarios me dice, hagamos una cosa, yo no te pago honorarios, pero esta persona con su locación de obra, con su obra, te puede construir el techo. Chicas, a ver, contarles que si quieren les mando la foto de mi techo terminado. Un presupuesto de $2.000 lo resolví por $10. O sea, compré materiales por $10, no me cobró mano de obra y mi techo está reparado. Entonces, esto fue esta semana. Si yo voy a traducir abundancia como recibir dinero o como tener dinero o como la energía del dinero, que es una de las formas de abundancia, mi inconsciente, por tener esas creencias, va a ir eliminando toda otra posibilidad de manifestación de abundancia, de energía. ¿Se entiende? Entonces, justamente la idea es no creer que yo tengo que recibir determinado tipo de energía, por ejemplo, del dinero. Es una manifestación más, porque si yo creo eso, voy a eliminar todos otros futuros posibles, ¿se acuerdan? Plano 6, campo cuántico de infinitas posibilidades, en el desdoblamiento. Voy a eliminar todos esos futuros posibles de materialización, ya desde el inconsciente. No se me van a manifestar. Pero si yo permanentemente suelto esa percepción, esa creencia, la elimino, la diluyo, la transformo, van a venir maneras de manifestación, como por ejemplo que yo tenga mi techo arreglado, ¿sí? De un día para el otro, con una combinación insólita, pero para eso tuve que abrir las infinitas posibilidades y que todo se configurara complejamente a la perfección. Porque la verdad, cuando yo estaba haciendo el contrato me volvía loca. Digo, uy, pucha, tengo que hacer. Primero poner una fiadora que garantice que va a pagar la deuda a esta persona. Después tengo que hacer pagarés. Después tengo que hacer otro contrato de locación de obra. Era muy complejo. Pero así como complejo es el universo, en cuanto a las sincronicidades, se dan las mejores combinaciones posibles, se manifiesta milagrosamente y muy rápidamente. Bueno, de estas historias tengo miles. Pero entonces, lo importante sería que cualquiera sea la forma, que es el camino de menor resistencia, que sea la forma, va a venir la energía a mí, se va a sincronizar por el camino de menor resistencia, por un atajo, sea un regalo, sea una sincronización, sea dinero, y me va a permitir hacer lo que yo necesito hacer. Cuando estoy justamente teniendo algún proyecto que tiene que ver con desplegar mi potencial, con realizar mi propósito, es cuando mejor esas posibilidades o esa energía va a venir a mí. Y de repente voy a tener todo eso que yo necesitaba para cumplir con este proyecto, para llevarlo adelante. Va a venir a mí, no tengo ni que ir a buscarlo. Yo simplemente tengo que elevar mi frecuencia, conectar mi propósito, desplegar mi potencial. Bueno, ¿cómo van? ¿Van bien?